conforman un enorme cúmulo de abusos que efectivamente se produjeron en esa época, en esos años, y en segundo lugar, anidan una terrible corrupción, como también se ha demostrado más adelante. Nosotros vamos a hablar de lo que significó en la vía constitucional Alberto Fujimori los cambios que se hizo durante su primer gobierno y también lo que se está viviendo ahora, si el fujimorismo va a sufrir alguna transformación, ya que su líder histórico acaba de morir. Le doy la bienvenida rápidamente a Ángel Delgado, abogado constitucionalista. Él ha sido también jefe del gabinete técnico de Ollantumala y es analista político. Como ustedes ven, tiene una larga data de conocer al gobierno por dentro y es abogado constitucionalista también, como le digo, por fuera. Bienvenido, señor Delgado, a Exitosa. Muy buenas noches, muy agradecido por esta invitación. Un saludo a todos ustedes en la producción de este programa, a Exitosa, y a todos los amigos que lo están escuchando a nivel nacional a través de este medio. Muchas Muchísimas gracias gracias. nuevamente y a la orden. Muchas gracias por estar aquí, señor Delgado. Mi primera pregunta, los cambios que hizo Alberto Fujimori durante su gestión en la Constitución de 1993, ¿qué generaron de aquel año hacia adelante? ¿Cuáles son los principales? ¿Cómo cambiaron la historia del país? A ver, yo quisiera un poco, si me permites, Karina, invertir la pregunta. La Constitución no generó, sino la Constitución del 93 fue generada fruto de un golpe de Estado. Fue la exigencia que le hizo la OEA y las fuerzas democráticas para regularizar lo que fue el 5 de abril del año 92, un golpe puro y duro. Entonces, la forma de enderezar la cosa y salir de una dictadura objetiva desde el punto de vista jurídico fue convocar esta asamblea constituyente manejada por el fujimorismo y entonces hizo una constitución a su medida. Yo quiero decir lo siguiente, hay una etapa del fujimorismo que nosotros nos olvidamos. Cuando ganó Alberto Fujimori a Vargas Llosa, el país entero recibió con satisfacción la buena noticia, a pesar que el personaje no era una caja de Pandora, podía traer muchas sorpresas. Y la verdad es que se gestó un gabinete de ancha base, de concertación nacional. Estuvieron participando los partidos políticos del Fredemo, propiamente dicho, los partidos políticos vinculados a la izquierda socialista de Alfonso Barrantes, de Enrique Bernales particularmente. Yo en esa oportunidad fui miembro de la presidencia del Consejo de Ministros como secretario general, ¿te das cuenta? Entonces, lo que te quiero decir es que este proceso del gobierno de Fujimori se inauguró con una ancha base que fue traicionada con el golpe de Estado. Mira, todos los actores políticos, sin excepción, estábamos de acuerdo en dos temas fundamentales: que había que pacificar el país de cualquier modo, a pesar del reto que significaba, y había que terminar con la crisis económica con medidas radicales de ajuste económico. De acuerdo, se podía discutir en el cómo, en fin, pero estas dos medidas, cualquiera que ganara las elecciones del año 90 tenía la obligación de llevarlas a cabo porque el país no daba más. Fujimori afrontó la tarea, pero en lugar de hacerlo de modo democrático y a través de una concertación de fuerzas, que era más o menos el proyecto del año y medio antes del 5 de abril del 92, prefirió el camino del golpe de Estado. Le hizo caso a Montesinos y compañía y entonces excluyó a todas las fuerzas y gobernó en solitario. ¿Y sabes cuál es el problema? De que estas medidas complicadas, las dos, cuando se hacen con un modelo dictatorial, tienen dos consecuencias gravísimas que han marcado la historia del país a partir de ese momento. Conforman un enorme cúmulo de abusos que efectivamente se produjeron en esa época, en esos años, y en segundo lugar, anidan una terrible corrupción, como también se ha demostrado más adelante. Ese es el problema. El problema con Fujimori no es la discrepancia en que haya pacificado el país, lo aplaudimos por eso, a pesar de que lo hizo en forma que ha generado violación objetiva de derechos fundamentales. A pesar de eso, en el balance final es un activo del fujimorismo. Igualmente, la política económica,
que a pesar que se aplicó sin ningún tipo de compensación social, sin anestesia, como se dijo en esos años, también permitió que el Perú se reinserte en la economía, que el mercado entre en un régimen económico totalmente fosilizado, y entonces esos son los éxitos del Fujimori. Pero esto se llevó a cabo, mira tú, bajo un molde dictatorial, autoritario, y el autoritarismo conlleva abusos y finalmente corrupción, que es lo que en última instancia no podemos olvidar. Y eso explica el por qué hay tanto rechazo al fujimorismo. Y no solamente de la izquierda, aquí hay una mentira, no solamente de los filoterroristas, sino gente que tú puedes ubicar en el plano de la derecha, le repugna a la conducta de Fujimori y por eso equivocadamente, porque no han sabido ponderar, han preferido votar por Castillo en lugar de por la heredera, por Keiko Fujimori. Un poco se decía, frente a Fujimori, mejor el diablo. Y esa es una política equivocada, porque por más errores que haya cometido Fujimori y por más, digamos, y que esa herencia la tenga la hija, eso no debe llevar a que un demócrata prefiera pues a Pedro Castillo a una opción fujimorista que con todos los problemas evidentemente no iba a llevar al desastre nacional que hemos tenido en los últimos 5 años, ¿no? Eso yo creo que eso hay que decirlo con verdad para tener un balance exacto de un personaje que ya ha pasado a la historia, pero como personaje histórico pues es objeto de controversias, de luces y sombras, y finalmente no seremos nosotros quienes hemos sido protagonistas, testigos, que hemos estado ahí, sino las futuras generaciones y los historiadores, los analistas, los que tendrán un juicio definitivo sobre el gobierno de Alberto Fujimori. Pero definitivamente la Constitución de 1993, usted me dice y recuerda muy bien que que fue impuesta por la OEA, que se le obligó, pero se ¿Sí? hizo durante su gobierno. Entonces, el tema Bueno, fue la económico, el tema antiterrorista, y que fueron medidas que fueron aplaudidas por la población. Pero como usted dice, tiene claros oscuros. Estos claros oscuros han llevado a que haya un mar de gente que aplaude y hay un mar de gente que discrepa. Entonces, en este momento, Fujimori, cuando muere, se lleva todos sus activos. Llevándose todos los activos, ¿el fujimorismo podrá resistir? Bueno, esa es una gran pregunta que nos remite al futuro. Es difícil una respuesta definitiva, pero yo quisiera hacer, si usted me permite, un repaso histórico para ver situaciones parecidas. En diciembre del año 1977 murió Juan Velasco Alvarado, el líder de la revolución velasquista, ¿no? Ve usted, estuve en ese momento percibimos una manifestación gigantesca que llevó su cadáver, el féretro, a pie por toda la ciudad hasta el cementerio de Ángel donde reposan sus restos, al grito chino contigo hasta la muerte. Cualquiera que en ese momento hubiera hecho un análisis diría, están haciendo un movimiento velasquista para futuro. Esa es la herencia de Juan Velasco. Nada de eso pasó. Ese día que se enterró al personaje Juan Velasco, murió el velasquismo. Del velasquismo nunca más se ha sabido. Ve usted, Fernando Belaúnde, gran presidente de la República, su partido político no ha podido alcanzar las cotas que alcanzó con él. La muerte de ella en la Torre produjo una ruptura en el partido aprista entre la gente de Armando y la gente de Andrés Tausen. Usted recordará, y hubo que esperar muchos años después para que nazca una nueva generación con Alan García, que cancelara a la vieja guardia y le diera un nuevo impulso al partido. Entonces, bueno, y tenemos el ejemplo de Odría, de Prado, que tenían uno la Unión Nacional Odrista, el otro Movimiento Peruano de Prado, que no trascendieron a sus dirigentes, a sus líderes, ¿no? Entonces, por supuesto, nada está escrito, pero no se crea que porque hay hoy día una gran congregación de gente, hay una multitud y mañana también probablemente, eso signifique que el fujimorismo ha alcanzado un cenit importante. Van a tener que trabajar mucho, van a tener que cerrar las brechas que hay objetivamente entre todos ellos, si es que quieren salir de este sino
que la historia del Perú marca, en el cual este tipo de acontecimientos son una suerte de espejismo. Da la impresión de una fuerza gigantesca, pero una vez terminadas las exequias, una vez que se apagan las luces, el olvido es la nota fundamental. Y entonces no debería extrañarnos, como posibilidad lo digo, que este sea también el principio del fin del fujimorismo, ¿no? Que por cierto no ha logrado, estando vivo el líder, alcanzar el objetivo de ser gobierno del país. Así como su hija no debería cargar con los pasivos del padre, con todos los errores y delitos que Sí, cometió, claro. tampoco se le van a endosar los activos. ¿Por qué? Si ella no hizo nada para derrotar al terrorismo, por ejemplo. ¿Cómo va a luchar Keiko Fujimori para contener el antifujimorismo que creció precisamente contra ella? ¿Usted cree que este movimiento es contra y únicamente ella contra Keiko Fujimori? Le dejo esta pregunta para que me la responda, por favor, después de la pausa. Me tengo que ir rápidamente a ¿Cómo una no? pausa y regresamos con Ángel Por supuesto Delgado, que sí, que nos por está supuesto que sí. contando más o menos cómo se va moviendo la historia y si tiene posibilidad el fujimorismo de sobrevivir, porque hemos visto que Keiko Fujimori ha perdido en 3 elecciones consecutivas y claro, ha pasado a la segunda vuelta, pero el antifujimorismo ha estado ahí presente y no la ha dejado ganar y ha perdido frente a personas como Pedro Castillo, que apareció y remontó porque ella era la candidata. Regresamos rápidamente, no se mueva de Exitosa. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional. Seguimos hablando sobre la muerte de Alberto Fujimori y si va a resistir el impacto Fuerza Popular, el fujimorismo. Estamos hablando con el abogado constitucionalista y analista político Ángel Delgado. Señor Delgado, ¿va a soportar Keiko Fujimori, que es la cara visible, la candidata de las últimas 3 elecciones presidenciales, la muerte de su padre políticamente y este suceso que se ha creado, el antifujimorismo? El antifujimorismo es contra ella, su candidatura es el antiqueiquismo, para ser más gráficos. No, no, no. Yo creo que el antifujimorismo no es contra Keiko. Más bien yo creo que ahí hay una situación un poco injusta, como usted la ha señalado. No solo porque los hijos no tienen por qué heredar los defectos de los padres, los pecados de él, sino porque Keiko ha hecho un enorme esfuerzo, primero para rescatar al fujimorismo de las ruinas. Cuando se produjo la hecatombe, la caída del fujimorismo, este prácticamente desapareció de la escena política. Entonces la señora Keiko Fujimori retoma el legado que estaba, repito, totalmente destruido, casi sin ningún tipo de representación parlamentaria en los comicios de ese año, y más bien reconstruye un partido, hace un ayornamiento, hace una profesión de fe democrática, renuncia a la dictadura como método de hacer gobierno y ha tenido la participación política que todos conocemos. Ha logrado un partido importante, pero no ha tenido la suerte de ganar el poder. Entonces, es así. Y esto no por su culpa, sino es la herencia del fujimorismo, porque ve usted, en esos años no solamente hubo abusos y una enorme corrupción, hay que recordar los sucesos, hay que ver como el antiaprismo grosero que impulsa el gobierno de Fujimori, totalmente en los mismos términos que hoy día hay antifujimorismo, y además tampoco se puede olvidar la forma como el señor se va del poder. Aprovecha una conferencia internacional, huye del país y deja a sus colaboradores, amigos en la indefensión, inclusive a su hija en Palacio, que no sabían nada. Y luego este señor, ¿no?, va al Japón, se hace japonés y postula al Parlamento, sin suerte. Yo no sé si esa conducta es algo que hay que decirlo, porque es parte de la historia.
Y yo no sé si esa conducta, pues, recoge aplausos y merecimientos de toda la gente. Entonces yo Sí, entiendo que pero hay el mucha gente que lo saluda. Me fujimorismo parece se bien que es una, sirve, me parece bien la manifestación, pero los otros hechos también tienen Ajá. razones fundadas para expresar su oposición. Sí, El pero claro, el antifujimorismo no fujimorismo es una se locura. sirve, pero el fujimorismo se sirve precisamente de los logros de Alberto Fujimori, la estabilidad económica, Está bien, está bien. la lucha contra el terrorismo que se capturó a Abimael Guzmán. Además, está el tema de que Keiko Fujimori, cuando obtuvo esta gran mayoría en la época de PPK, era el poder en las sombras. ¿Sí? No, no, sin duda alguna. Yo creo que el partido de Keiko es un partido que se ha instalado en la democracia, no lo podemos negar, no puede ser catalogado igual que su padre, ha abandonado el montesinismo, las prácticas autoritarias dictatoriales, pero no ha llegado al poder. Y entonces eso ha sido por el peso del legado. El legado es ambivalente, tiene cosas positivas, pero también tiene este asunto que yo estoy mencionando, que hace que el antifujimorismo no sea solamente una ilusión, un capricho o la actitud de los grupos filoterroristas, sino, repito, la sociedad peruana entera fue conmocionada y traicionada. Por ejemplo, el señor Fujimori gana las elecciones, se convoca un gobierno de Chávez nos sorprende a todos con un golpe de Estado. Vea usted, todos los partidos, sin excepción en esa época, estaban de acuerdo en apoyar la lucha contra el terrorismo, dándole las facultades correspondientes, y estaban de acuerdo con las medidas de ajuste, por más duras que sean. El Sí, ajuste que hizo el ministro Juan Carlos Hurtado Miller fue sí. aceptado por la población y por Y las que fuerzas Dios nos políticas. ayude y Eso hay que todo el mundo decirlo. estaba eh, ¿De acuerdo? Así tranquila. es. Pero Entonces, aquí no, no es que ha habido una oposición contra él. yo lo que no logro entender es que Keiko Fujimori acepta lo que su padre hizo, no aceptan los delitos, dice que son errores. Entonces es una continuación de lo que hizo su padre. Bueno, bueno, efectivamente, mire usted, yo así como soy firme y lo fui en la época en que él tenía poder y lo combatimos con el Foro Democrático para que se dé una nueva reelección, también yo fui uno de los que defendí el indulto a Fujimori porque primero consideraba de que esta era una decisión del Tribunal Constitucional y eso había que respetarse, pero también porque creo que la justicia tiene que tener límites y no puede buscar pues que una persona muera en la cárcel. Imagínense que hubiera significado para el gobierno de Boluarte que Fujimori hubiera muerto en la cárcel. ¿Se imagina usted el escenario político para el gobierno de Boluarte, que hoy aparece tomándose fotos con los hermanos, con los familiares de Fujimori? Entonces, bueno, yo creo que me siento tranquilo y orgulloso porque habiendo combatido a Fujimori políticamente, puse mi grano de arena para que pueda terminar sus días en su casa con su familia, recibiendo los santos óleos y no muriendo en prisión, como era el destino que muchos de sus enemigos querían. Cosa que me parece totalmente deplorable, incorrecto, porque los odios no pueden ser inmortales, no pueden ser infinitos, sobre todo nosotros que somos todos seres mortales y finitos, ¿se da cuenta? Eso es el tema. Y el antifujimorismo se explica, lo que yo estoy en contra es ese fanatismo absurdo que lleva a preferir a cualquiera antes que a Keiko Fujimori. Eso no lo entiendo tampoco. O Yo, sea, en la decisión de frente a Pedro Castillo, la opción democrática correcta era votar por la señora Fujimori, a pesar de todo lo que ha habido anteriormente, ¿se da cuenta? ujú. Porque Y así usted, son las decisiones que hay que tomar a veces en la vida. yo estaba leyendo una de sus columnas, Vacancia e Indulto, los nexos indivisibles, y hay una frase que me llamó la atención, ¿no? Cuando está entre la espada y la pared, PPK, el estilo lambiscón, rastrero y antipolítico de Kenji versus la forma política combativa y confrontacional de Keiko, a pesar de choques y objetivos resentidos, ambas tácticas no solo perseguían lo mismo, sino que se complementaron. Al ser puesto contra las cuerdas, PPK corre a jugar la carta del indulto. Entonces, para usted, en este escenario
no hay posibilidad para Kenji Fujimori, porque ya cuando se habla de escenarios, algunas personas se decantan en decir que los votos de Alberto Fujimori irían para Kenji Fujimori. Bueno, eso es una especulación, repito, no hay ninguna base objetiva para decirlo. Yo he hecho un repaso histórico para demostrar que los grandes conductores de movimientos políticos, cualquiera sea su opción, su dirección política, no han tenido continuidad en el tiempo y generalmente han muerto con el fundador, con el líder carismático. ¿Usted cree entonces con Va a esto ser muy, que va a va a ser ser muy muy difícil, difícil para va a ser muy, Keiko, incluso Guerrera, y que y para toma Kenji también, y para para Kenji Kenji también. también? Así es, porque ahora ya pues el legado fujimorista va a ser eso, un recuerdo importante. Yo no, yo creo que Fujimori es un personaje histórico, ¿ah? Y como tal tiene sus medios y su reconocimiento. Y el balance final inclusive se lo dejo a los historiadores del futuro para que tengan el juicio final. Pero sí quiero decir de que hay claros y sombras, y en consecuencia, pues, es en esa situación compleja donde el Fujimori tiene que tejer inteligentemente una salida para poder, primero, pasar el golpe del vacío que significa la ausencia de Fujimori y luego reencontrar un rumbo que le permita mantenerse, porque vea, el Fujimorismo, después de haber intentado 3 veces inútilmente tomar el poder, ganar el poder por la vía electoral, ha sufrido un desgaste muy fuerte, ¿no? Y eso lo vemos objetivamente. El Fujimori no es un partido que está en ascenso, ni mucho menos. Aparte que creo yo, injustamente está siendo imputada, como se está viendo, a propósito del caso de los cócteles y otras cosas más, que si bien creo que ellos son injustas en el fondo, creo que sí lo desgastan terriblemente. Se da cuenta, sí producen un desgaste que políticamente le pasa factura. Probablemente pueda salir bien librada del juicio, pero políticamente sí va a ser objeto de una lesión, creo yo, irreparable. De acuerdo. Muchísimas gracias por explicarnos su punto de vista. Hemos estado con el señor Ángel Delgado, abogado constitucionalista, aquí en Exitosa. Muchas gracias, señor Delgado.